Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. ¿Quién descubrió América? La respuesta a esta pregunta elemental ha sido la misma desde hace 5 siglos. Cristóbal Colón, célebre navegante genovés, aunque hay otras versiones sobre su lugar de nacimiento, es reconocido por propios y extraños como el hombre que en su intento por encontrar un camino occidental hacia las Indias, se topó con el continente americano a finales del siglo XV, el 12 de octubre de 1492. Pero esa versión de la historia, conocida por todos desde los primeros años de primaria, no es la única. Hay muchos que aseguran que los descubridores de América no fueron los hombres a bordo de la Niña, la Pinta y la Santa María, sino un grupo de aventureros originarios de una tierra muy, pero muy diferente a la España de los Reyes Católicos. De acuerdo con varios historiadores, los auténticos exploradores en llegar por primera vez al continente americano no lo hicieron por el Caribe, sino más bien por el norte, y mediante barcos mucho más aguerridos que las carabelas de España. Se trata de los vikingos, representantes de una de las tradiciones navieras más notables y agresivas de la historia del mundo. ¿Será posible que la historia se haya equivocado y los primeros extraños en pisar el territorio de América hayan sido guerreros nórdicos y no exploradores españoles? Hay varias teorías sobre cómo y de la mano de quién fue que los vikingos descubrieron el continente americano. Cuando uno lee de estos vikingos milenarios, como en la saga de Eric el Rojo, es posible inferir que los tremendos navegantes nórdicos descubrieron en efecto lugares muy distintos a las heladas tierras de donde venían. La épica tradición de Eric el Rojo cuenta las aventuras del explorador Leif Erikson. Entonces zarpó Leif, pero permaneció mucho tiempo fuera y halló tierras que no sabiera existieran antes. Ahí crecían campos de trigo y árboles parecidos al abedul. Así se lee en la gran obra. Pero más allá de las historias vikingas, ¿qué evidencias existen de que los guerreros del norte descubrieron América antes que Cristóbal Colón? Quizá la más interesante y polémica sea un mapa del mundo de origen vikingo que data aparentemente de alrededor del siglo XIII, al menos un par de siglos antes del descubrimiento atribuido a Colón. Se trata del polémico mapa de Vinlandia, donde al oeste de Groenlandia aparece en efecto un pedazo de tierra que bien podría ser el primer registro histórico del nuevo continente. ¿Descubrieron América los vikingos? ¿Es real el mapa de Vinlandia? Primero, el principio. Corría el año de 1965 cuando la prestigiada Universidad de Yale en Estados Unidos hizo un anuncio que prometía sacudir todas las nociones establecidas hasta ese momento sobre el descubrimiento. De acuerdo con los catedráticos de la universidad, los documentos presentados se convertirían en el hallazgo cartográfico más emocionante de todo el siglo XX. Y no era para menos. Frente a ellos, los especialistas tenían un pequeño pergamino con las dimensiones de una hoja tamaño carta que a todas luces era un mapa del mundo antiguo. En él se distinguía con claridad la silueta del viejo continente, Europa, también de Asia e incluso de África, pero faltaba una parte importante de nuestro mundo, América. Y en ello radicaba precisamente la fascinación que el pequeño mapa había generado. Resultaba que en la esquina superior izquierda, al occidente de las tierras europeas, se alcanzaba a ver un pequeño pedazo de tierra. Tal vez una isla, o quizá el principio de algo mucho más grande. En el mapa, el lugar era identificado como Vinlandia, y de acuerdo con los académicos que lo presentaban aquel día, constituía ni más ni menos que la evidencia de que América había sido descubierta por navegantes vikingos al menos 200 años antes del hallazgo protagonizado por Cristóbal Colón. El mapa de Vinlandia hacía referencia a los viajes de Leif Erikson, principal candidato, de acuerdo con los historiadores, de haber alcanzado el nuevo continente antes que Colón. Así, el entusiasmo de los especialistas de la Universidad de Yale parecía justificado. Si el pergamino resultaba
verídico. Los libros de historia tendrían que ser reescritos. Los vikingos y no Colón habían descubierto el continente americano. Pero aquello sería solo el primer capítulo de la extraña historia del mapa de Vinlandia. La autenticidad del documento no tardaría en ser puesta en tela de juicio y la posibilidad de un fraude sería cada vez más evidente. Tras la presentación en sociedad de dicho mapa, los expertos alrededor del mundo se dedicaron a analizar el fantástico documento. Lo primero que trataron de encontrar fue el sitio donde había sido elaborado. De acuerdo con ciertos detalles, como el tipo de letra y el material utilizado, el mapa correspondía a la primera parte del siglo XV y había sido trazado con toda seguridad en alguna parte de Europa Central, muy probablemente en Suiza. De ser ciertos esos cálculos, el mapa abría una nueva e inquietante posibilidad. No era del todo imposible que el mismísimo Cristóbal Colón o alguno de sus asociados conociera el mapa y lo hubiera usado como guía en su viaje hacia las supuestas Indias allá por 1492. De ese tamaño parecían ser las posibles implicaciones del histórico mapa. Quizá fue por eso que varios estudiosos comenzaron a concentrarse no tanto en la historia del documento, sino en su autenticidad. Después de todo, decían, la Universidad de Yale lo había comprado a un hombre de apellido Witten, quien a su vez lo había adquirido de Enzo Ferrajoli, vendedor de libros antiguos acusado de robo y otras fechorías en el pasado. No era posible descartar un fraude. Y así pasó casi una década. Finalmente, en 1974, la Universidad de Yale, dueña del mapa, cedió a las presiones internacionales y solicitó realizar un estudio exhaustivo del polémico documento. Los elegidos fueron los laboratorios McCrone de Chicago, especialistas en análisis químicos. Durante meses, la comunidad científica e historiográfica esperó con ansia los resultados. Si el mapa de Vinlandia resultaba ser real, auténtico, los libros de historia deberían escribirse de nuevo y la historia misma tendría que cambiar. McCrone anunció sus conclusiones en 1974. Después de varios análisis, los especialistas decidieron que el mítico mapa vikingo era falso. Fue un enorme balde de agua fría. El primer estudio científico serio sobre la autenticidad del mapa de Vinlandia revelaba que el documento probablemente era un fraude. El trabajo de los laboratorios McCrone se concentró en la tinta usada para trazar el contorno de los territorios retratados en el mapa. Si la tinta era la usada durante el periodo en que supuestamente fue creado el mapa, entonces sería posible concluir que era, en efecto, auténtico. Para desgracia de los muchos entusiastas de la teoría de que los vikingos y no Cristóbal Colón habían sido los descubridores de América, el reporte reveló que la tinta usada para trazar el mapa tenía características peculiares que ponían en duda su autenticidad. Presentaba, por ejemplo, un alto contenido de un mineral conocido como anatasa o dióxido de titanio. Su presencia ya era suficientemente sospechosa, pues resulta poco común encontrarlo en su estado natural. Pero el análisis de McCrone encontró otro dato. La anatasa contenida en la tinta con la que había sido dibujado el mapa se había producido mediante un proceso de refinación, algo simplemente imposible de conseguir en la Edad Media. La conclusión resultó descorazonadora para los creyentes en el polémico mapa de Vinlandia. Además, aquello fue una auténtica vergüenza para la Universidad de Yale, que había presentado el documento como algo fuera de serie, un hito, un parteaguas en la historia. A los pocos días se emitió un comunicado aceptando que tras los estudios realizados estaba claro que el mapa de Vinlandia no era la evidencia irrefutable de la llegada de los vikingos a América antes de Colón, sino una lamentable estafa. Pero ese no sería el final de la historia. A pesar de los resultados aparentemente contundentes hallados por McCrone, varios estudiosos insistieron en comprobar que el mapa era auténtico. Poco tiempo después, de manera increíble, alguien estuvo cerca de conseguirlo. Más allá de los resultados sobre la tinta usada, varios especialistas se empecinaron en comprobar que el mapa era real, verosímil. 11 años después de que los laboratorios McCrone anunciaran sus conclusiones, otro equipo de expertos condujo nuevos experimentos para revelar el misterio del documento.
Para entonces ya era 1985. Encabezados por un doctor de apellido Cahill, de la Universidad de California en Davis, nuevos especialistas sometieron el mapa a un análisis novedoso y exhaustivo. La conclusión a la que llegó el equipo de Cahill volvió a encender la polémica alrededor del mapa de Vinlandia, descartado como un fraude apenas una década atrás. De acuerdo con los especialistas de la Universidad de California, la presencia de la anatasa, la sustancia que había servido para refutar la autenticidad del mapa, era apenas perceptible. No se encontraba a lo largo de todo el trazo de tinta. ¿Cómo era eso posible? Además, los nuevos estudios decían que la anatasa estaba presente no solo en la tinta, sino en el pergamino mismo, y los niveles de este que registraba el nuevo estudio eran comparables a otros documentos de la época medieval. En otras palabras, la polémica presencia de anatasa no parecía razón suficiente como para descartar la potencial verosimilitud del célebre mapa, que de ser real, comprobaría la presencia vikinga en América mucho antes de la de Colón. Y pasarían otros 10 años antes de la siguiente ronda de análisis y debate. En 1995, aprovechando que la Universidad de Yale, dueña del mapa, había publicado una nueva edición del documento, el Dr. Cahill volvió a la carga, asegurando que los métodos usados por su rival en el equipo de McCrone habían sido incorrectos. Otros más se sumaron a las críticas y el pergamino de pronto volvió a estar en boca de todos. Lo cierto es que, con la evidencia actual, es prácticamente imposible respaldar cualquiera de las dos versiones. Miente quien da por hecho que el mapa es un fraude y también miente quien declara que el mapa es auténtico. Y así, al final, la historia, al menos por ahora, permanece tal y como la conocemos desde hace 5 siglos. Fue Cristóbal Colón quien descubrió América para los europeos. Pero la duda permanece. ¿Alguna vez alguien encontrará evidencia de que hace casi 1000 años, en las costas del noreste del continente americano, un grupo de guerreros bárbaros tocaron tierra? Esto fue Historias Perdidas. Escrito y narrado por León Krause. Editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías. Producido en Clio por Daniel Krause.